Nos encontramos con el doctor José Bernardo Arcila Alzate, juez civil municipal de la ciudad de Pereira. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Nelson, muchas gracias por su invitación. Bueno, una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo los abogados, los constitucionalistas y las demás personas que pertenecen a la rama judicial. ¿Cómo ve usted la justicia en Colombia en estos momentos? Se ve como muy perpleja frente a muchas situaciones que se vienen dando, a las mismas críticas de los medios de comunicación. Cuéntenos. Bueno, la administración de justicia tiene como finalidad, como su nombre lo indica, como decía Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, la justicia comprende varias facetas en lo relacionado con la justicia penal, la justicia civil, la justicia laboral, administrativa y la justicia constitucional relacionada con los derechos fundamentales. Sin embargo, usualmente en los noticiarios se habla más que todo de la justicia penal y se critica mucho las decisiones de los jueces cuando, por ejemplo, se afirma que se dejan a libertad muy frecuentemente a los delincuentes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta son las leyes que nos rigen y muchas de ellas a veces son demasiado laxas o permiten que a veces los delincuentes gocen de muchas garantías. También porque los abogados son bastante hábiles en el manejo de las situaciones por la gran cantidad de procesos que corresponden a los fiscales y los jueces. Dígame, aunque a usted le queda difícil responder por los demás jueces, pero ¿hay corrupción en la justicia? Es indudable que sí se ha presentado corrupción en la justicia y a todos los niveles. Anteriormente era impensable que, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no tengo conocimiento en mi memoria, a pesar de mi faceta de historiador también, de que anteriormente se hubiese condenado a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como en el caso reciente de Ricaurte. Creo que es un tema reciente y que comienza con la permeabilización de los delincuentes y del narcotráfico a los distintos estamentos, comenzando de los políticos y después se extendió hasta llegar incluso a hablar de un cártel de la toga. Pero realmente eso es un tema más bien reciente. Indudablemente que casos de corrupción ha habido en todos los estamentos, pero que ya entrara propiamente a la Corte Suprema de Justicia es un tema bastante crítico de nuestros actuales momentos. Doctor Arcila, hay un tema que está muy polémico ahora e incluso tiene muy confundida la rama judicial. Ese tema de acabar con la Procuraduría, un tema que propone el actual presidente Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve esa figura? Se dice que tendría que reformar la Constitución, pero en términos generales, ¿cuál es su apreciación? Bueno, puedo hablar en términos generales porque, como ustedes entenderán, no puedo inmiscuirme en asuntos políticos, pero desde el punto de vista constitucional requiere una reforma constitucional porque recordemos que esta es una institución que está consagrada en la Constitución del 91 y se requiere reformas constitucionales para poder modificarla o acabarla. No sabemos cómo vaya a ser la figura que promueva el nuevo presidente, pero en términos generales la Procuraduría ha sido una institución muy importante en nuestro país porque comprende varios aspectos, no es solamente la investigación a los alcaldes y funcionarios, sino también que está encargada de la protección de los derechos fundamentales, de asistir a aquellas minorías que no pueden formular sus diferentes acciones, la Procuraduría los asiste. También la Procuraduría tiene como finalidad rendir conceptos en las diversas materias que se presentan ante los estrados judiciales, en materia penal, en materia agraria. Entonces es una institución que yo creo que ha sido importante para el país. Como se dice en todas partes, también presentan inconsistencias, pero yo creo que la Procuraduría es una institución que debería preservarse o modificarse en aquellos estamentos en los cuales
o no esté funcionando o de pronto tenga funciones paralelas, porque recordemos que cada funcionario debe responder bien sea ante su entidad, ante otros organismos que los vigilen, como en el caso de la rama judicial, que existe las salas disciplinarias, pero pienso que se debe analizar muy detalladamente esa reforma a la Procuraduría. Finalmente, ¿usted cree que es necesario que también se le haga una reforma en términos generales a la justicia? Por lo mismo que usted mencionaba ahora, ese cartel de la toga, esas investigaciones que se le vienen haciendo a jueces, a fiscales, que están incurridos en casos de pronto ilícitos, que se le sale de la mano, pues, de todas formas, al mismo estamento, al mismo gobierno, a las mismas instituciones. ¿Considera usted que se puede hacer que hay en estos momentos necesidad de hacer una reforma a la justicia? Sí hay necesidad de una reforma a la justicia y unos aspectos fundamentales sería, por ejemplo, dividir o excluir de las funciones de las Cortes el nombramiento de algunas autoridades, dejarlo a otras entidades o también por concurso, la reforma a la justicia y sobre todo también en materia penal, en la búsqueda de la impunidad, no solamente crear más normas, sino cumplirlas y limitar el exceso de garantías que a veces se presentan para los delincuentes. Bueno, ya por último, el tema de las cárceles, lo que se vio en estos días con más de 50 o 60 internos que murieron calcinados en Tuluá, y ese hacinamiento que hay en las cárceles, incluso promiscuidad en algunas. Ese tema, ¿cómo lo ve desde el punto de vista como juez y también como profesional? La Corte Constitucional ha señalado en diversas sentencias una figura que ha denominado estado de cosas inconstitucional, en el sentido de que en realidad en muchas partes no se brindan las garantías, que hay exceso de personal recluido, que no hay cárceles debidamente adecuadas y que a veces se violan los derechos fundamentales. Creo que también requiere una reforma, inclusive se ha hablado de la posibilidad de que también haya un sistema de seguridad entre público y privado, pero también requiere un mejoramiento en el tema de las cárceles, la protección de los derechos humanos y el hacinamiento que y se que sean presenta. productivas, ¿cierto? Porque un detenido allá claro. pensando todo el día en un calabozo, en una sala, en un salón o en un patio carcelario Hay gente buena y hay gente mala que está en las cárceles. Y ellos, una de las formas es la resocialización y también el estudio, y podrían señalarse cárceles agrícolas para aquellas personas que queriendo y teniendo conocimientos en esta materia puedan ser productivas. Listo, mi doctor, muchas gracias. A usted, Nelson, Muy saludos amable. pues a su amplia audiencia. Muchas gracias.